el libro del profeta Nahum y pues en el principio, profeta Nahum, justo después de Miqueas, que es el que acabamos de terminar. Muy bien. Luego me dicen que lo tiro y que no suena. Bueno. Ok, libro del profeta Nahum. ¿Qué te parece si oramos, ponemos el tiempo en manos de Dios y entramos al estudio de este libro? Padre, te damos muchas gracias por el tiempo, como siempre. Te agradecemos porque eres bueno con nosotros, eres tierno, eres duro cuando tienes que serlo también. Y te damos gracias porque a través de ello aprendemos y nos parecemos cada día más a ti, Señor. Te pedimos que el día de hoy nos enseñes a través de este libro que tiene palabras duras, palabras difíciles, pero que nos ayudes a entender por qué están ellas ahí y qué propósito tienen para nuestras vidas. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el libro del profeta Nahum. Es un libro bien chiquitito, lo vamos a acabar probablemente el día de hoy. Y se me hace muy curioso que tiene que ver con una profecía a Nínive, contra Nínive, ¿no? Y si has estado acá los últimos 2 meses, seguramente te suena el nombre de Nínive. Es la ciudad que estuvimos viendo con el profeta Jonás, ¿no? Y esta es una profecía de destrucción, de juicio, ¿no? Para la ciudad de Nínive. Y déjame recordarte un poquito quiénes eran los ninivitas o quién era Asiria, porque Nínive era la capital del reino de Asiria. Y los asirios, ponlo así en tu mente, los asirios fueron los primeros que inventaron como el tener grandes imperios y conquistar muchos reinos, ¿no? Fueron como los primeros que empezaron con toda esta conquista muy grande y eran una nación que era muy, muy violenta, ¿no? Eran muy violentos. Antes de los asirios, la realidad es que no se habían visto magnitudes de guerras como las que se habían visto como las que se vieron con los asirios. Ellos eran muy violentos, ellos inventaron muchas de las tácticas de guerra que después se empezaron a hacer populares porque así somos los humanos, nos gusta estarnos peleando todo el tiempo. Pero los asirios fueron los primeros y eran muy violentos. Entonces, como te lo expliqué cuando estuvimos viendo Jonás, era una nación que la mayoría de los pueblos odiaban, ¿no? Ellos no querían tener nada que ver con los asirios y específicamente con la gente de Nínive, que era la capital, precisamente por eso, ¿no? Entonces en este libro de Nahum vamos a ver unas profecías acerca del juicio que viene sobre la nación de Nínive. A pesar de que sí vimos en el libro de Jonás que se arrepintieron, también en el mismo libro de Jonás vimos que si algo es seguro es que el hombre se va a arrepentir de arrepentirse, ¿no? Y entonces nuevamente caen en los mismos problemas y viene entonces últimamente el juicio a la nación de Nínive. Y acompáñame a leer el capítulo 1 del libro de Nahum, que dice así: profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa perseguirá a sus enemigos. Y
¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sea como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pues pereció del todo. Ok, entonces es un capítulo fuerte, ¿no? Es un capítulo que empieza con algo que también se me hace bien interesante, porque la vez pasada, el miércoles pasado, te dije que y vimos un poquito acerca del carácter de Dios, ¿no? Y justamente este libro abre hablando de uno de esos atributos que estudiamos el miércoles anterior. ¿Te acuerdas cuando decía que Dios era tardo para la ira, ¿no? Largo de narices. ¿Te acuerdas que vimos esa imagen que decía acerca de Dios, ¿no? Y yo te dije en esa ocasión que es una de las características de Dios se van repitiendo en muchas partes de la Biblia, y aquí hay un buen ejemplo de ella, ¿no? En específico, quiero que me acompañes nada más para que refresques tu memoria a Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, que fueron los que estudiamos en esa ocasión. Éxodo, versículo 34, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice así, dice en el versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, recuerda, este es uno de los textos que nos van a hablar de cómo es Dios. Y acá en Nahum se nos está dando específicamente esta parte en el versículo 3. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, ¿no? Entonces estamos viendo una de las facetas, porque cuando lo vimos decía, hace misericordia a millares de los que guardan su nombre, sus mandamientos, pero por ningún motivo dejará de ser justo y tendrá por inocente al culpable, ¿no? Entonces estamos viendo esta otra faceta, el juicio de Dios, porque el juicio vendrá. El juicio vendrá. ¿Dios es un Dios de amor? Sí, por supuesto. Y como lo vimos en Jonás y como lo vimos en sus atributos y como lo hemos visto a lo largo de la Biblia, Él va hasta la última opción para darnos esa oportunidad de arrepentirnos, de buscarnos, de que lo busquemos a Él. Pero, ¿y si no llega? ¿Y si no hacemos caso más bien? Y si no volteamos a verlo, si no nos arrepentimos, entonces vendrá el juicio. Y es lo que pasa con la ciudad y con el reino de Asiria, ¿no? Realmente Dios está trayendo ahora el juicio. Y ahora si lo ves, curiosamente, aunque en el versículo 1 dice que es una profecía sobre Nínive, después en todo el capítulo 1 no menciona específicamente a Nínive o a los asirios. Y esto me parece importante porque no es un destino específicamente solamente para Nínive o los asirios, sino para todas las naciones rebeldes. Y hablando de las naciones, aquellos individuos también rebeldes. ¿Y qué quiere decir rebeldes? Aquellos que no están del lado de Dios, que no quieren tener nada que ver con Dios, que adoran otros dioses,
que van tras sus ideas en su cabeza y que se apartan de Dios completamente, ¿no? Que no siguen sus mandamientos, que no le tienen en cuenta, ¿no? Y entonces este es el destino que habla para las naciones. Al principio Nahum empieza a poner a Dios como con tanto poder y en el versículo 3, en la segunda parte, lo asemeja con la tempestad y el torbellino. Dice, las nubes son el polvo de sus pies. Y luego dice, amenaza al mar. El mar en esos tiempos era un símbolo de algo que era incontrolable, ¿no? Era caos. Imagínate, el pueblo de Israel, ellos jamás fueron un pueblo marítimo. Ellos no tenían barcos que surcaran el Mediterráneo. Había otros pueblos que sí lo fueron, como los fenicios, pero ellos no. Ellos tenían botecitos de pesca local y así, pero jamás se aventuraron al mar. El mar para ellos era un lugar de caos, de confusión, donde ellos no estaban seguros, ¿no? Y entonces al decir acá que dice amenaza al mar y lo hace secar, está diciendo, imagínate el poder de Dios tan grande que controla lo incontrolable, ¿no? Es lo que está queriendo decir. Entonces el autor, Nahum, está poniendo a Dios justamente donde debe de estar, como el Todopoderoso. Y en el versículo 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién puede resistir el juicio de Dios? Nadie. Esa es la respuesta. Es una pregunta que deberíamos de contestar fácilmente. No se puede, ¿no? Si Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que vemos, ¿cómo podemos esperar que nosotros, siendo así pequeñitos, podamos resistir cara a cara en un juicio contra Dios, ¿no? Él es el Todopoderoso y Él es el que trae justicia a la tierra, porque como te dije, Asiria estaba llena de cosas malas, ¿no? Violencia, abuso, sufrimiento, dolor. Eran simplemente malos, ¿no? Y otra vez, no es solo Asiria, somos todos los seres humanos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos pecado dentro de nosotros. Y sin siquiera quererlo o hacerlo, lo practicamos. Y lo hacemos constantemente, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos estar delante de su ira, delante de su juicio y resistirlo? No podemos. Y fíjate en el versículo 7, me gusta mucho porque está hablando del poder de Dios. ¿Quién puede resistir su enojo? Y entonces nos está pintando un panorama difícil, ¿no? Difícil de digerir así. Nadie puede. Pero en el versículo 7 dice, Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y esto es bien importante porque en todo ese juicio, en todo ese poder, en todo ese enojo y esa ira, aún Dios está arrojando una luz y está diciendo, Él es fortaleza para los que en Él confían. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay oportunidad. Quiere decir que hay esperanza. Quiere decir que una vez más Dios está extendiendo la mano para que confíen en Él, para que Él pueda ser fortaleza. Déjame decirte algo. El juicio de Dios son buenas noticias para aquellos que confían en Dios. ¿Por qué son buenas noticias? Porque nos da a entender y nos resalta el hecho de que nosotros deberíamos estar pasando el juicio y no lo hacemos. Y Dios nos perdona o pasa de largo ese juicio, ¿no? Son buenas noticias. Y también porque obviamente el juicio es algo bueno. Es cuando es Dios trayendo justicia a la tierra, haciendo que toda la maldad del hombre sea recompensada de acuerdo a esa maldad. Cuando alguien lleva un caso a un juicio y se resuelve, eso es algo bueno. Bueno para el que está peleando, quizás no tan bueno para el acusado, ¿no? Pero el juicio es algo bueno y nunca te confundas, porque es bien fácil pensar
que Dios es un Dios enojado y que trae juicio a la tierra, como si eso fuera algo malo. El juicio es algo bueno. El juicio, la justicia de Dios es lo que merece la humanidad y las obras de la humanidad. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esa tensión, ¿no? Pero te digo, entonces, son buenas noticias para aquellos que confían en Dios, malas noticias para los acusados. En este caso, Nínive, pero la caída de Nínive y del imperio asirio es un ejemplo de que hay un juicio y de que Dios no permitirá que el mal permanezca. Óyelo bien, Dios no va a permitir que el mal y la injusticia permanezcan. Si tan solo por un poco de tiempo soporta, y ahorita vamos a ver por qué, pero Dios traerá un juicio y traerá un fin a la injusticia y al mal, porque no puede permanecer. Ahora que estábamos en la clase de bases que estuvimos dando, me encanta una parte en la que Jesús está con sus discípulos y le acaba de decir a Pedro y a sus discípulos, ¿quién dices que soy yo? ¿No? Y entonces unos decían, no, eres un profeta, eres Elías. Y Pedro dice, eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y entonces eres el Cristo, le dice, eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, ¿sabes, Pedro? Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y a ti te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Me gusta mucho eso porque normalmente decimos, sí, quiere decir entonces que la muerte no nos puede hacer nada, ¿no? El Hades quiere decir la muerte. Entonces, si las puertas del Hades no nos van a hacer nada, ¿no? Pero la forma en la que Jesús lo está diciendo en ese momento es no a la defensiva, no es la muerte no me puede hacer nada, sino la muerte no va a poder con nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, contra el reino de Dios, contra la verdad del Cristo y la iglesia que acaba de ser revelada, Pedro. Entonces quiero que tengas esto en cuenta, porque ese juicio no es un juicio defensivo, es un juicio ofensivo, a la ofensiva, más bien, quiero decir. O sea que Dios está trayendo las cosas intencionalmente a bien, a algo bueno. Y entonces así como Asiria, vemos aquí este relato y lo vamos a leer ahorita en el capítulo 2 de Asiria. Después de Asiria sigue Babilonia, y de Babilonia sigue Persia, y de Persia sigue Grecia, y de Grecia sigue Roma, y de Roma siguen, y así han seguido a lo largo de la historia de la humanidad. Y cada uno de esos reinos que se encargan de hacer violencia y mal y pecado y sufrimiento y dolor, todos ellos vienen a un fin. ¿Por qué? Porque Dios trae juicio sobre las naciones y sobre los individuos. Dios trae juicio. Y otra vez, el juicio es algo bueno, ¿no? Vamos a leer el capítulo 2, que es una narración de la caída, algo poética y con mucho lenguaje de guerra. Fíjate cómo dice, capítulo 2, dice, subió el destruidor contra ti. Guarda fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas y correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, detengan, pero ninguno mira. Saqueen la plata, saqueen el oro, no hay fin de las riquezas.
y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de leones? Donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robos sus guaridas. Entonces, es un lenguaje de guerra, y a veces es difícil para nosotros entenderlo o relacionarlo, ¿no? Pero básicamente te lo voy a poner muy sencillo. Todo lo que leímos en esa parte es como el sufrimiento que viene sobre Nínive, ¿no? Y va a haber desolación, y va a haber angustia, y van a ver al ejército, en este caso es Babilonia quien los conquista, entonces van a ver al ejército que viene sobre ellos, y dice al final, ¿no? Antes ellos eran los leones, y los leones tenían su guarida, y robaban, y comían, y guardaban, dice, y ahora ¿dónde están? ¿No? Como en esta ironía. Y eso es lo que va a pasar con Nínive. Quiero ponértelo en términos muy, muy, muy prácticos. Y para eso quiero que me acompañes a Libro de Romanos, capítulo 1. La carta a los Romanos. Capítulo 1, versículo 16. Y te lo voy a leer te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si quieres seguirme en tu Biblia está bien, pero me gusta mucho esta traducción porque nos lo hace sencillo de entender. No sé si lo tengas ahí excelente. Muy bien. Si quieres entonces más bien seguirlo acá. Y fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 16. Dice Pablo, dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Fíjate lo que está diciendo, ¿no? Está diciendo el poder de Dios, la buena noticia, o sea, el evangelio, es el poder de Dios para salvar a todos los que creen. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo lo mismo que vimos en Nahum en el versículo 7. Jehová es refugio para aquellos que en él confían, ¿no? Entonces fíjate cómo sigue diciendo, dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y entonces aquí es donde entramos al tema. Dice, fíjate el versículo 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos y que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Pausa, fíjate lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, mira, la ira de Dios, el juicio, que es el que estamos hablando en Nahum, se revela para todos aquellos que son pecadores, dice, que son perversos, que detienen la verdad con su perversión. Dice, ellos, o sea, todos, conocen la verdad sobre Dios. Ellos lo conocen, ¿por qué? Por el simple hecho que tienen los 5 sentidos, ¿no? Que nos permiten experimentar el mundo en el que vivimos. Y entonces a través de eso podemos ver, dice, la creación, todo lo que fue hecho. Y a través de la creación nos damos cuenta de que nosotros no hicimos que saliera el mango del árbol, ¿verdad que no? No fue a través de algo que yo hice más que echarle agüita, pero yo no fui el ingeniero detrás del sistema orgánico de las plantas, ¿no? Y así con todas las cosas que hay creadas. Eso revela, dice Pablo, eso revela a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina.
Así que no hay ninguna excusa para no conocer a Dios. Para aquellos que dicen Dios no existe, no tienen excusa. Son las personas más ciegas del mundo. Porque está evidente en la creación, ¿no? Ahora, fíjate cómo sigue diciendo en el 21. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y necias quiere decir tontas, básicamente. ¿Ok? Entonces, ellos conocieron a Dios, tuvieron la oportunidad de darle gloria y honra, y en vez de hacerlo, empezaron, dice, a inventar ideas en sus cabezas sobre Dios. Fíjate cómo dice, como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y esto es lo que quiero que entiendas. ¿Qué está pasando en Nínive con los asirios? Ellos eran violentos, ellos hacían sufrir, ellos dejaban, sitiaban las ciudades y cortaban el abasto de alimento y de agua para que murieran de hambre y para que fuera difícil para ellos, ¿sí? Ellos agarraban a las personas y dice que les horadaban así las narices, se los llevaban arrastrando hasta otra ciudad como esclavos, ¿no? Y ellos violaban, ¿no? Y mataban y hacían tantas cosas que ahora es su turno de recibir lo que ellos mismos hacían. Porque esa es una parte interesante del juicio de Dios. La forma en que funciona el juicio de Dios es en que Dios nos deja a lo que nuestro corazón más quiere. Ellos querían violencia, dolor y sufrimiento causarlo, entonces ese es el juicio que ellos reciben. Pregúntate a ti mismo si no te has arrepentido. ¿Qué es lo que más desea tu corazón? Y cuidado, porque ahí mismo puede estar escondido tu juicio. Déjame decírtelo así, y lo dijimos la última vez también. ¿Cuál es el juicio final para aquellos que no quieren estar con Dios? Pues entonces una completa separación de Dios. ¿Cuál es el juicio final para aquellos que no quieren creer y que no aceptan y que no buscan a Dios? Pues entonces es lo que su corazón desea. Como dice acá en Romanos, una vez más, dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y eso es. Al final de cuentas, es cada nación que hace mal ante Dios, cada nación rebelde, cada individuo rebelde que hace mal ante Dios, está plantando las semillas de su propia destrucción. Y Dios es misericordioso, es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero necesitamos reaccionar, necesitamos arrepentirnos, ¿no? Fíjate cómo dice el versículo 13, y de ahí vamos a leer hasta terminar el capítulo. Dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que se reduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos,
Y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre de ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa de tu enemigo. Todas las fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, y fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en días de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo. Se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre de ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Y fíjate en esa última frase, sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Esto es algo bien importante, porque otra vez, los asirios, Nínive, sobre quienes está llegando todo este juicio, es un pueblo que habían hecho mucho mal, muchísimo mal. Eran los peores enemigos. Y me cuesta trabajo encontrar un referente muy vivo para nosotros, como, no sé, como modernos, ¿no? Pero si viniera un pueblo, ¿no? Si viniera un ejército de fuera y conquistara completamente y no hiciera distinción y matara y violara y hiciera todas las cosas y acabara con el pueblo mexicano, ¿cuánto dolor y rencor tendríamos contra ellos? Así es, ¿no? Y entonces, otra vez, el juicio que está viniendo sobre de ellos es algo bueno. Si así pasara y después viniera alguien más y los quitara, a lo mejor, y no me quiero meter en política, ¿no? Pero yo vi a los venezolanos festejando, ¿no? Cuando llegaron y quitaron a Maduro, ¿no? O a algunos iraníes festejando también por lo que se hizo allá, ¿no? Otra vez, no quiero entrar en política, pero el punto es que si alguien viene y quita al malo, celebras, ¿no? Y te da gusto porque se hizo justicia, porque hubo justicia sobre la tierra, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que está pasando acá. Ahora, la humanidad, los seres humanos, te dije al principio, nos encanta pelear. Y la realidad es que desde el principio de los tiempos, y es algo que me encanta de la Biblia, porque la Biblia fue escrita por lo menos hace 4,000 años. ¿Y qué crees? Seguimos viviendo los mismos problemas. Los humanos seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace 4,000 años. Y de pronto pensamos que como hombres modernos somos superiores y que sí, los de antes no sabían lo que hacían. ¿Sabes? Son los mismos problemas. Son los mismos pecados. Es el mismo ciclo de opresión y sufrimiento de hace 4,000 años al que vivimos al día de hoy. Ponte a investigar un poquito de la historia de México. No la que te cuentan en la escuela, ¿no? Sino quién era realmente Benito Juárez y Francisco Madero y todos ellos. Y eran personas
llenas de dolor, dificultad, ¿sabes? Opresión, que causaron guerras y revoluciones que ahora lo vemos bien padre y decimos, ah, sí, la Revolución Mexicana, y no sabes que acabó con 3 millones de personas en 30 años, ¿no? Y que fue causado por, ¿qué? Por política, ¿no? Por maquinaciones, por querer vender cosas, por querer agarrar otras cuantas. Entonces, no vivimos una historia diferente. La humanidad sigue viviendo en ciclos de opresión y sufrimiento y no somos nosotros diferentes. Fíjate cómo dice Lucas 8 a 17, porque esto es bien importante y tiene que ver con el juicio, ¿no? Lucas 8, versículo 17. Y dice, Jesús dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y esto lo dice en el sentido bueno, ¿no? Les acaba de decir, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y no, nadie cubre una luz, ¿no? Nadie prende una luz y luego la cubre. Pero al mismo tiempo también está diciendo que todas las cosas van a ser manifestadas. Si bien Dios es paciente y otra vez lento para la ira, vendrá un momento en el que todas las cosas serán puestas en la luz, manifestadas, y lo oculto será revelado. Fíjate cómo dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Dice así, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Aquel que está en pecado, aquel que no busca a Dios, aquel que comete tanta maldad, lo único que está haciendo está sembrando su propia destrucción. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y eso es. No te engañes, ¿no? El juicio viene. El juicio viene. Y al final quiero decirte esto. El libro de Nahum es un libro difícil de leer, sobre todo si no entendemos por qué está hablando Dios así, por qué se muestra con enojo y con ira, ¿no? Pero déjame recordarte que no puedes leer un libro fuera de contexto, ni siquiera un versículo, mucho menos un libro. Tienes que entenderlo en la historia, ¿no? Y Dios nos da tantas oportunidades. Porque a Dios, y debemos entender esto en su carácter, Dios no le agrada la muerte del impío. Fíjate cómo dice Ezequiel capítulo 33, y me encanta este versículo, porque lo pone muy, muy claro. Ezequiel capítulo 33. Versículos 10 al 20. Y dice así, dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes han hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Eso pregunta el pueblo. Y entonces Dios dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Pon atención en esto. Dios no quiere la muerte del que hace mal. Dios no quiere la muerte del que no voltea a ver a Dios. Alguien que es impío es alguien que no quiere tener nada que ver con Dios. Es lo que quiere decir la palabra impío. Imagínate esto. Dios tiene todos los argumentos
para querer la muerte de aquel que no quiere tener nada que ver con él. Y aún así dice, yo no quiero eso, sino quiero que se arrepienta de su camino y que viva. ¿Te das cuenta del amor de Dios? ¿Te das cuenta del deseo del corazón de Dios? Dice así, dice, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia y vivirá ciertamente. ¿Te das cuenta? Aquel que está confiado en su justicia, dice, no estés tan confiado en tu justicia. Y aquel que dice, ¿sabes? Tú vas a morir, como se le dijo a Nínive, vas a morir. Pero hay opción de arrepentirse aún. Como dice el libro de Hebreos, mientras oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y aún el día de hoy es tiempo de arrepentirse. Aún el día de hoy. Ahora, quiero terminar con este versículo en Pedro. Capítulo 3. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice así, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios es paciente. Hasta el día de hoy Dios es paciente. Y no es que no vaya a cumplir su promesa, sino como dice, Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca. Pero está en nosotros. Está en nosotros tomar esa decisión. Ponernos del lado de Dios. Porque el juicio viene. Cuando dice, pero el día del Señor vendrá. El día del Señor es el juicio. Lo vimos también cuando estudiamos Joel, ¿no? Y el día del Señor es el juicio. Buenas noticias para los que confían en Dios, pero malas noticias para los que hacen maldad, iniquidad, impiedad. Eso es. En Jesús, en la cruz, Dios nos ha dado la última, más grande opción de salida. Porque Jesús tomó por nosotros todo el juicio que merecíamos. Y ahora, a diferencia de Ezequiel, que dice, el justo no confía en sus obras, bueno, sí, yo diría, no confíes en tus obras,
Confía en la obra de Jesús. Esas son las buenas noticias. En la obra de Jesús puedes estar seguro, si confiaste en Él, si te arrepentiste realmente, puedes estar 100% seguro de que Él ha pagado absolutamente todo el mal que hiciste. Y que entonces, como te lo he dicho antes, el día que estés en el cielo y digas, ¿dónde está la justicia de aquel que me hizo sufrir, aquel que me hizo tanto mal, aquel que me quitó, aquel que me hizo daño? Te van a decir, ahí en la cruz. Ahí en la cruz es donde está la justicia. Si la persona se arrepintió, si no, va a pagar la propia justicia, ¿no? Pero de la misma forma, cuando otros demanden de ti justicia y digan, ¿dónde está la justicia? Porque Él me robó, Él me hizo daño, Él me hizo esto y aquello, le van a decir, en la cruz. Porque Jesús pagó por esta persona. Porque creyó. Porque realmente confió en su obra y en el amor que Dios nos ha tenido. Suena sencillo, pero es una verdad profunda de entender. Y el día de hoy, si no la has entendido, es importante que te des cuenta que el juicio es real y el juicio viene. Y así como pasó con Nínive y con todas las civilizaciones a lo largo de la historia y seguirá pasando hasta que Dios decida venir, así pasará contigo también. Así ha pasado con tantas personas a lo largo de la humanidad. Pero Dios es paciente y Dios extiende su mano. Y como dice otra vez, mientras oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Regresa a Él, búscalo a Él. No hay más que regalo y bienestar para aquellos que lo hagan, porque como leímos en Gálatas, segaremos vida del Espíritu y vida eterna. Y esa es la promesa de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por ponernos enfrente una imagen tan clara del juicio, del momento en el que tu paciencia y tu misericordia llegan a su fin. Señor, no nos dejes olvidar de que son cosas reales, de que realmente estás interesado en amarnos y en darnos hasta la última oportunidad, pero que también estás interesado en traer justicia a este mundo y en hacer las cosas bien y en convertir las cosas malas en cosas buenas y que cada uno de los males y de los pecados y de los errores que cometemos sean saciados en justicia, Señor. Te doy gracias porque Jesús vino y tomó ese lugar del Cordero. Y ahora con su sangre ese juicio pasa de nosotros, Señor. Gracias, no lo entendemos, no lo merecemos, pero es gracias a ti que tenemos esta esperanza de vida eterna. Esta esperanza de tener un futuro contigo a tu lado, en un gozo eterno, Señor. Te doy gracias porque es relativamente sencillo, es muy sencillo creer y buscarte, Señor, y arrepentirnos de corazón. Pero te pido, Dios, que nos des la capacidad de arrepentirnos realmente. Que quites toda piedra de nuestro corazón y nos des un corazón de carne que realmente pueda buscarte. Señor, la obra es tuya. Solamente en tu evangelio y en tus palabras hay poder para salvarnos, Señor. Te damos gracias y te pedimos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.